Buenas noches, ¿nos escuchan en casa ahora? Ok, perfecto. Arrancamos repasando un poquito porque hemos tenido problemas para conectarnos con el Zoom, ¿tá? Pero en realidad lo que hicimos hasta ahora fue repasar. ¿Qué pasó? Buenas noches. Estábamos planteando el caso de diseño, los datos que teníamos, que era una empresa, ¿se acuerdan que confeccionaba camisetas? Donde la unidad de producción eran paquetes de 10 unidades de camisetas. Y bueno, acá la compañera, que por suerte se animó, nos está planteando los datos. Y los resultados del CEPIDE-1, que ya lo habíamos calculado. Si tienen después alguna duda, lo volvemos a ver. Pero está todo en la clase grabada que ya se debe haber subido. Bueno, ¿tuvieron alguna duda de lo que vimos en la clase pasada? ¿Algo que les haya quedado medio en el tintero? ¿No? ¿En casa? ¿Viene el pizarrón? Sí, profe, se ve. Se ve, sí. Ok. Bueno, entonces, si el CEPIDE-1 lo tenemos, vamos a arrancar con el CEPIDE-2. ¿Ok? Vamos a hacer el CEPIDE-2 les pide. Ah, este no es. El CEPIDE-2 les pide. Considerando que la empresa puede exponer o no la capacidad ociosa de este factor, calcule para ambas alternativas. Precio eficiente para una estampada, costo eficiente por unidad de producción, costo mensual eficiente del factor para la producción real, costo de la capacidad ociosa anticipada. Y después les pide desvío total entre costo resultante y costo eficiente para la producción de abril de 2014 y las variaciones correspondientes al analizar dichos resultados. O sea, 2 y 3 lo vamos a hacer juntos, ¿está? Juntos en el sentido de que voy a hacer todo el CEPIDE-2 y todo el CEPIDE-3 y voy a hacer por un lado sin exposición de la capacidad ociosa y por otro lado con exposición de la capacidad ociosa, ¿está? Voy a usar un lado del pizarrón para con y un lado para sin, así ustedes pueden visualizar las diferencias entre uno y otro, ¿ok? Bueno, vamos a poner acá el sin exposición. ¿Ok? Para el sin exposición, vamos a ir de a poquito por cada uno de los puntos. El primero dice precio eficiente de una estampada. Precio eficiente por estampada. ¿Qué datos tomábamos de referencia cuando estábamos hablando de precios eficientes? En términos monetarios, ¿cuál tomábamos? El presupuestado, ¿ok? ¿Qué datos teníamos del presupuesto? Teníamos un presupuesto de... pero en pesos, ¿cuánto teníamos en pesos? Profe, disculpe. Habíamos calculado eso, ¿no? Acá. ¿Puede bajar un poco la cámara? Acá arriba. Que acá lo pusimos como costo resultante, ¿sí? Pero en realidad, ¿qué pasa con el factor los bienes de consumo diferido? El costo resultante y el costo eficiente van a ser exactamente los mismos, salvo que ustedes tengan variaciones en las estimaciones. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso en la clase pasada? ¿Está? Es decir, ¿por qué? Porque de antemano nosotros sabemos cuánto pagamos por esa máquina. Lo que tenemos que ver es si ese valor es el adecuado en el momento actual. Cuando nosotros calculamos ese costo resultante, que coincide con los presupuestos, lo que estamos viendo es, para la estimación lo que calculamos es el valor residual, o mejor dicho, las estimaciones que tenemos para calcular eso es el valor residual y la vida útil. ¿Tá?
Si nosotros nos equivocamos o hubo alguna variación entre la estimación del valor residual a la vida útil, el presupuesto va a diferir de lo real. ¿Está? Entonces, inicialmente nosotros vamos a calcular el costo presupuestado va a ser con la estimación original y el costo resultante va a ser con los valores nuevos. ¿Ok? En el caso nuestro van a coincidir. O sea que lo que hicimos inicialmente como nuestro costo resultante es nuestro costo presupuestado. ¿Ok? Y habíamos calculado que teníamos 11.925 por mes. ¿Sí? ¿Y qué capacidad teníamos que tomar en el caso de sin exposición de COA? Bien, perfecto, las presupuestadas. ¿Y cuánto teníamos presupuestado? 4.800 estampadas. ¿Ok? Entonces, tenemos 11.925 dividido las 4.800 estampadas que teníamos presupuestadas. ¿Sí? Este nos da 2,484. ¿Ok? ¿Sí? El segundo se pide, les dice, costo eficiente por UP. ¿Se acuerdan que el costo eficiente qué era? Perfecto, componente físico por su componente monetario. Componente físico, nosotros ya habíamos calculado que para la unidad de producción se necesitaban 12 estampadas. ¿Se acuerdan la clase pasada? Entonces vamos a colocar 12 estampadas y el precio eficiente lo acabamos de calcular. ¿Sí? Estos son 2,484 pesos por estampada. ¿Ok? Ok. Entonces nos queda 2,484 componente monetario y entonces el costo eficiente por UP nos queda 29,81. ¿Hasta acá van bien? ¿Van siguiendo donde vamos sacando todo? ¿Sí? ¿En casa cómo van? Sí, sí, profe. Bien. Ahora. Después nos pide costo mensual eficiente del factor a producción. Costo mensual eficiente a producción. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de costos eficientes, qué decíamos? Tiene siempre un componente que es eficiente y un componente que es real. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el costo eficiente a producción? Es el costo que refiere a la producción que hicimos. ¿Ok? Entonces, el componente eficiente va a ser el costo eficiente por UP, que acabamos de calcular. Y el costo real, ¿qué va a ser? La cantidad de UP que hicimos realmente. ¿Sí? Porque en definitiva, ¿qué representa esto? ¿Cuánto nos hubiera costado la producción si hubiéramos sido eficientes? ¿Ok? Entonces, esto va a ser el costo eficiente por UP por las UP reales. ¿Ok? El costo eficiente lo calculamos acá, 29,81. ¿Y cuántas UP hicimos? Fíjense, decía, en algún lado tenemos la producción real. ¿Dónde la tenemos? Acá. Bien, 2.900 camisetas fue lo que hicimos. ¿Y cuál era nuestra UP? Fíjense acá, 10 unidades por UP. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? 2.900 camisetas dividido 10. ¿Ok?
Es decir, que en términos de UP, nosotros hubiéramos terminado 290, o terminamos, mejor dicho, 290 UP. ¿Ok? Entonces hacemos 29,81 por 290 y nos quedan 8.645,63. ¿Ok? ¿Bien? ¿Dudas hasta Profe, acá? profesora, Sí. ¿podría repetir el número, por favor, el resultado? El resultado, 8.645,63. Perfecto, muchas gracias. Por favor. Bueno, y el último punto de este CEPIDE 2 dice costo de la capacidad ociosa anticipada. Como estoy sin exposición de la COA, ese costo no lo voy a calcular, porque justamente es lo que tengo distribuido en el resto de la producción. ¿Ok? O sea que cuando me pidan calcular el costo de la ociosidad, de la capacidad ociosa anticipada, estamos hablando de que es con exposición de la COA. Si yo no expongo COA, no voy a calcular el costo de la COA. ¿Ok? Entonces, ese punto va a ir para cuando hagamos con exposición de la COA. Vamos ahora entonces al desvío global. ¿En cuál? ¿En este? ¿En el costo eficiente por UP? ¿Acá? Este dice componente físico por componente monetario. Este dice costo eficiente por UP por las UP reales. Capaz que era este. ¿Ok? Ok, bien. Vamos al desvío global. ¿Cómo calculábamos el desvío global? Costo real menos costo eficiente. Costo resultante a producción menos costo eficiente a producción también, ¿no? ¿Ok? Entonces, costo resultante a producción, ¿dónde lo tenemos? ¿Dónde? Ah, acá. 11.925. ¿Ok? Menos costo eficiente a producción. Es el que calculamos recién. 8.645,63. 8.645,63. Entonces el desvío global nos queda 3.279,38. ¿Ok? ¿Hasta acá van bien? ¿Bien hasta acá? ¿Cómo explicábamos este desvío global? ¿Qué variaciones explican el desvío global? Sí, ¿qué más? ¿Capacidad? ¿Y cuál era? Falta una. Acá dijeron eficiencia y capacidad. Falta una. Presupuesto. Muy bien. Así que las tres que explican son la variación presupuesto, que como dice la compañera, en el caso de los bienes de consumo diferidos, en general no aplica, ¿ok? ¿Por qué? Porque se acuerdan que era como la variación precio. ¿Cuándo puede tener valor esto? Perfecto, cuando estimé mal o la vida útil o el valor residual, o hubo una tasación y mi valor del bien es otro. ¿Se entiende? Si hay algún cambio en lo que estimé, seguro que esto va a existir.
No se escucha, profe. Se cortó el audio. Adiós. Bueno, volvimos. Seguimos entonces. A ver. Decíamos, la otra variación, ¿cuál era? Bien, capacidad. ¿Ok? En casa escuchan, ¿no? Sí, se escucha ahora. Ok, Sí. bárbaro. ¿Cómo se calculaba la variación capacidad? Capacidad presupuestada menos capacidad real. Perfecto, por precio eficiente. ¿Ok? Entonces, capacidad presupuestada, ¿cuál era? Lo habíamos calculado ya. Teníamos 5.500 estampadas, ¿ok? Y la capacidad, ¿qué? ¿Esta qué era? Ah, la presupuestada es esta de abajo, perdón, sí, tienen razón. La presupuestada es la que tenemos acá, perdón, 4.800. Bien. ¿Y la capacidad real cuál fue? Es este dato, ¿no? 3.450. Y nuestro precio eficiente, 2.484.
Por lo tanto, esto nos da 3.353,91. ¿Ok? ¿Qué habíamos dicho que era la interna de la variación capacidad? Perfecto, la capacidad ociosa operativa. O sea que tuvimos una capacidad ociosa operativa de 1.350 estampadas. ¿Ok? ¿Se acuerdan que esto es lo que en realidad evalúa es el uso de la capacidad? Es decir, yo dije que iba a utilizar 4.800 estampadas y en realidad usé 3.450. ¿Bien? O sea que no usé eficientemente la capacidad. O mejor dicho, eficazmente. ¿Sí? La usé por debajo de lo que tendría que haber usado. Vamos ahora a la variación eficiencia. Dijimos que la variación presupuesto es 0 porque lo que comparamos en la variación presupuesto es como la variación precio. ¿Ok? Lo que nosotros vemos ahí es el valor de esa capacidad, digamos, de ese bien. ¿Qué sucede con los bienes de consumo diferido? ¿Qué particularidad tienen? Que normalmente hace referencia al concepto de la amortización. Y la amortización en sí misma es un cálculo que tiene valores definidos, por un lado por lo que pagamos y por otro lado por estimaciones que son la vida útil y el valor residual. Si las estimaciones no cambiaron, la amortización no va a cambiar. ¿Tá? Si cambian alguna de las estimaciones, entonces va a variar el costo, que sería el costo real, y entonces va a haber variación presupuesto. Pero acá no hay porque no hay un cambio en las estimaciones. ¿Ok? Y en general nosotros en todos los cálculos nuestros no van a tener variación. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió el tema de por qué es 0? Sí, ok, perfecto. Vamos al último entonces. Variación capacidad. Capacidad real 4.800, capacidad presupuestada 4.800, capacidad real 3.450, por precio eficiente que son 2,484, lo que nos da un costo de 3.353,91. ¿Ok? Y la interna de la variación capacidad nos dio 1.350 estampadas, ¿sí? Que decíamos recién que es equivalente a la capacidad ociosa operativa. ¿Bien? Vamos entonces ahora a la variación eficiencia. ¿Cómo se calcula la variación eficiencia? Capacidad real menos, perfecto, capacidad eficiente por precio eficiente. ¿Sí? Capacidad real la tenemos, que son 3.450 estampadas, y nos falta la capacidad eficiente. ¿Sí? Voy para acá para calcular capacidad eficiente. ¿Se acuerdan que decíamos? Cuando estamos hablando de costos eficientes o de capacidades eficientes, estamos hablando que hay un componente eficiente y un componente real. ¿Ok? Entonces, para calcular la capacidad eficiente, lo que queremos calcular, ¿qué es? ¿Qué quiero determinar? ¿La cantidad de qué? De UP. Perfecto. Acá el compañero nos dice la cantidad de estampadas que debería haber utilizado si hubiera sido eficiente para la producción que hicimos, que fueron las 2.900 camisetas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a determinar eso? 290 UP, que fue la producción, por 290 UP, por 2 estampadas que necesitas por cada UP. que esta es la producción real. ¿Por cuánto? 12, que es la cantidad de estampados que necesitas eficiente por UP. Componente físico eficiente, que son las 12 estampadas que necesitamos por UP. ¿Ok? Exactamente. Componente físico eficiente por
la cantidad de UP que hayamos realizado, ¿sí? O la producción real. De 2.900 camisetas llevadas a términos de la UP. Cada UP tiene 10 camisetas. O sea que son 2.900 dividido 10. ¿Ok? Que ya lo usamos en otros cálculos también. ¿Bien? Entonces, la capacidad eficiente nos queda 3.480, ¿no? Estampadas. Con este venimos para acá. Lo multiplicamos por el precio eficiente y esto nos da este nos da 74,53 negativo. Es decir, analicémoslo. Dijimos, lo real fueron 3.450 estampadas, ¿sí? Si hubiera sido eficiente, tendría que haber usado 3.480. O sea que usé menos de lo que tendría que haber utilizado. O sea que fui más eficiente, en teoría. O está mal fijada la eficiencia, ¿tá? Pero supongamos que estuviera bien calculado, entonces trabajé en forma más eficiente. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Usé menos capacidad, pero lo que usé lo usé bien. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y qué verificamos luego de haber calculado las variaciones? Perfecto. La suma de las tres variaciones tiene que verificar el desvío global que nos había dado 3.279,38. ¿Ah? O sea que esta menos esta tiene que dar los 3.279,38. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Dudas hasta acá? También podrías hacerlo por diferencia en el desvío global. ¿Qué cosa por diferencia, Karina? No te entiendo. ¿Podés explicarnos un poquito qué quisiste decir? Ah, sí, podés sacarla por diferencia. Pero si yo saco por diferencia, lo que voy a decir al sacarlo por diferencia es, matemáticamente sé que tuve un ahorro de 74,53. O sea, a ver, hay una cosa que ustedes tienen que entender y que el cálculo de variaciones no es solamente llegar a un resultado numérico, es entender lo que pasa adentro. Lo rico del análisis de variaciones no es esto, es esto. Es lo que pasa adentro, es poder entender y analizar lo que sucede con los usos de las capacidades. ¿Se entiende? Entonces, si yo saco por diferencia, por más de que yo me diga, bueno, me ahorré 74,53, no me sirve para nada. ¿Se entiende? Tengo que ir al análisis de lo que pasa adentro de la capacidad. ¿Sí? O sea que de todas maneras, después de que lleguen al resultado, tendrían que ir para atrás para ver cuál fue la variación de la capacidad. ¿Está? Bueno, ok. Terminamos entonces, se pide 2 y se pide 3 sin exposición de COA. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con exposición de COA. Voy a trabajar acá. ¿Te animás a apagarme el coso? Vamos a cambiar la cámara. Entonces, con exposición de COA y arrancamos de nuevo a calcular, ¿sí? Y vamos a ir viendo las diferencias entre uno y otro, ¿ok? Entonces, lo primero que nos pedía calcular la letra era precio eficiente por estampada. Así que uno era precio eficiente, ¿está? Y ahora estoy exponiendo COA, ¿sí? O sea que yo sin exponer COA decía que tenía un presupuesto de 11.925
que lo distribuía entre una capacidad de 4.800 estampadas. ¿Qué pasa cuando exponíamos COA? ¿Cómo calculábamos el precio eficiente? Por la capacidad práctica máxima. ¿Cuánto habíamos dicho que era la capacidad práctica máxima? ¿Lo tienen en el pizarrón? Capacidad práctica máxima mensual, 5.500. Por lo tanto, el precio eficiente con exposición de COA queda en 2,168. ¿Ok? ¿Bien hasta acá? Sí. No pasa nada. Normalmente les dicen igual la cantidad de decimales que tienen que usar. ¿Tá? Acá el compañero está preguntando qué pasa si en la revisión pone 2,17 en vez de 2,168. Entonces yo lo que le explico es, primero que nada, que les van a decir cuántos decimales usar. ¿Tá? Y por otro lado, normalmente siempre tienen alguna tolerancia de decimales. ¿Tá? No demasiada, pero si sabemos que no da redondo en alguno de los casos, va a tener una tolerancia de decimales. ¿Tá? Seguimos. Después nos pide costo eficiente por UP. Costo eficiente por UP. ¿Qué era? El componente físico por el componente monetario. En este caso, el componente monetario que calculamos ahora. Perfecto. Componente físico por componente monetario. Y se acuerdan que decíamos, lo que cambia es el componente monetario, porque el componente físico, que es esa relación de eficiencia, no cambia. O sea, yo sigo necesitando para hacer la UP, ¿cuántas estampadas? 12. 12. Es independiente del resto, ¿sí? O sea que las 12 se van a mantener igual, ¿sí? Mi componente físico, que es la relación de eficiencia, se mantiene. Lo que me cambió fue el precio eficiente. ¿Ah? Igual que allá, componente físico cambia el precio. ¿Sí? Entonces este nos da 26,02. Después nos pide costo mensual eficiente para la producción real. ¿Cómo lo habíamos calculado? Y la producción real que no cambia ¿Sí? por el nuevo costo eficiente. Perfecto. Tenemos la producción real que no cambió, que son 290 UP, por el nuevo costo eficiente, que son 26,02. ¿Ok? Ese nos da entonces 7.545,27. ¿Bien hasta acá? Y después nos pide costo de la capacidad ociosa anticipada. Costo de la COA. ¿Ok? Que allá no lo habíamos calculado porque no expone COA, pero acá sí tenemos que calcular. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo calculamos? COA por precio eficiente. ¿Sí? Vamos a calcular la COA. ¿Cómo se calculaba la COA? Perfecto, capacidad práctica máxima menos capacidad presupuestada. ¿Ok? ¿Cuál es la capacidad práctica máxima mensual? Muy bien, 5.500. ¿Y cuánto habíamos presupuestado? 4.800. Es decir, que la COA nos da 700. ¿Qué quiere decir? Que yo de antemano ya definí que van a haber 700 estampadas que no voy a usar. ¿Ok?
¿Se entendió? Entonces, con esto que calculamos, venimos para acá. Son 700 por el nuevo precio eficiente que calculamos, o sea, por 26, no, perdón, por 2,168. 2,168, que es el valor de la estampada, y este nos da 1.517,73. ¿Ok? ¿Sí? Quiere decir que el costo de esa capacidad que no voy a usar, que ya definí que no voy a usar, son 1.517,73. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Dudas? ¿No? ¿En casa tampoco? ¿En casa van bien también? Por ahora. Bien. Entramos entonces ahora. ¿Preguntaron algo? Ah, perdón. Vamos ahora entonces a los desvíos, ¿ok? Desvío global. ¿Cómo habíamos definido el desvío global? El costo real menos el costo eficiente. Costo real a producción menos costo eficiente. ¿Sí? Y cuando hicimos el caso sin exposición de COA, nuestro costo resultante a producción era 11.925. ¿Sí? ¿Qué sucede ahora? Si yo estoy exponiendo la COA, nos piden que movamos un poquito de la cámara a la derecha. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué les parece? ¿Voy a volver a colocar los 11.925 de costo resultante? No, dice la compañera. Le Bien, tengo que sacar la COA, ¿no? muy bien, perfecto. Nosotros decíamos, cuando tenemos sin exposición de COA, todo va a las unidades que produzco. Pero cuando yo expongo la COA, la parte de la COA es costo de capacidad, entonces va directamente a resultados. Por lo tanto, no llega al proceso productivo, ¿tá? Que fue lo que calculamos acá. Estos 1.517,73 van a costo de resultados, ¿tá? De capacidad, no van a ir a la producción. Entonces, el costo real a producción va a ser el costo real menos la COA. ¿Tá? En nuestro caso, como no hay variación precio, no vamos a tener que calcular la variación precio. Pero ¿se acuerdan que cuando nosotros veíamos el factor trabajo, teníamos variación precio? Y entonces lo que calculábamos, ¿qué era? La variación precio de la COA. ¿Se acuerdan? Y entonces acá restábamos todo. Restábamos lo que era al costo resultante, le sacábamos el costo de la COA, que estaba en términos eficientes, y la variación precio de la COA. ¿Se acuerdan de eso? Sí, eso lo hicimos, pero... Pero acá no les va a pasar, ¿ok? Acá eso se simplifica porque no vamos a tener variación precio. ¿Se acuerdan que ya dijimos que la variación presupuesto equivalía a la variación precio y no tenemos? ¿Sí? No tenemos en los ejercicios nuestros, ni en revisión, pero pueden tener en la práctica. Si ustedes cambian alguna estimación, van a tener, porque les cambia el valor real, el resultante. ¿Se entiende? Pero en los casos nuestros no se da. ¿Está? Si se diera, aplicamos lo mismo que vimos para el factor trabajo. ¿Está? Exactamente igual. Entonces, costo real a producción. Costo real a producción va a ser igual a los 11.925 menos el costo de la COA. Costo de la COA nos había dado 1.517,73. ¿Ok? Esto nos queda 10.407,27. ¿Se entendió?
Y ahora con ese valor sí calculamos. 10.407,27 menos el costo eficiente que lo habíamos calculado acá a producción, que eran 7.545,27. Entonces el desvío global nos queda 2.862. ¿Bien? ¿Hasta acá? Sí. 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 Exacto. Porque la compañía nos pregunta, hicimos 2.900 camisetas, ¿pero la COA está por fuera de eso? Sí. ¿Por qué? Porque la COA es aquella capacidad que yo defino no utilizar, o sea que nunca va a entrar al proceso productivo. ¿Tá? Yo ya dije que hay 700 estampadas que podría utilizar para producir más camisetas, que no lo voy a usar. Por eso lo saqué cuando hice el cálculo del costo real a producción. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿En casa alguna duda? No. Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Perfecto. Explicamos ese desvío global de 2.862. A los efectos nuestros, lo único que va a cambiar, ¿qué va a hacer con relación al planteo que hicimos sin exposición de COA? La variación presupuesto. A ver, la variación presupuesto, ¿por qué? Volvamos a eso. Vamos a preguntar de nuevo. Yo le estoy preguntando, con relación a lo que hicimos de desvíos, de la explicación de los desvíos globales en términos de las 3 variaciones sin exposición de COA. ¿Qué cambia ahora que estoy con exposición de COA? Fíjense en lo que hicieron. ¿Puede ser que se reduzca la capacidad, la variación capacidad, perdón? La variación capacidad. ¿Por qué? La compañera dice porque me cambia el precio eficiente. ¿En casa? Miremos las fórmulas que teníamos cuando hicimos sin exposición de COA. Fíjense, teníamos expresados en términos físicos de estampadas las internas de cada una de las variaciones. Y eso lo multiplicábamos por los precios eficientes. Lo que tengo expresado en términos físicos, que son los niveles de capacidad, ¿cambiaron porque exponga o no exponga la capacidad ociosa anticipada? No. O sea que, si yo miro uno y miro el otro, cuando estoy exponiendo o no expongo la COA, lo que cambia solamente es el precio eficiente. Es decir, el cálculo monetario de las variaciones. Pero las internas se mantienen. ¿Ok? Voy a seguir teniendo la misma capacidad ociosa operativa y voy a seguir teniendo la misma interna la variación de eficiencia. ¿Se entiende? O sea, lo único que cambia es la evaluación monetaria de esas variaciones, pero las internas se mantienen. ¿Sí? O sea que los cálculos son iguales. Entonces, variación presupuesto vuelve a ser 0. ¿Ah? Variación capacidad. Las internas. Capacidad presupuestada, 4.800. 4.800 estampadas, menos la capacidad real, que decíamos que eran 3.450 estampadas. Y el precio eficiente que voy a usar acá es el 2,168. ¿Sí? Se dan cuenta que lo único que estoy cambiando es el precio eficiente. La interna se queda igual. ¿Sí? Entonces, este le da 2.927,05. Variación eficiencia. Tenemos la capacidad real, 3.450, que no cambió,
Y la capacidad eficiente que habíamos calculado que eran 3.480. Lo multiplicamos por el nuevo precio, 2,168, y entonces la variación ahora nos queda menos 65,045. ¿Ok? La suma de las tres, ¿con cuánto nos tiene que coincidir? Con 2.862. Perfecto. Con el desvío global que nos había dado 2.862. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. No. Es la eficiencia, es el uso del recurso. ¿Cómo lo usaste? ¿Si lo usaste eficientemente o no? ¿Está? ¿Alguna duda más hasta acá? ¿Se entendió todo? ¿De dónde sacamos todos los datos? Vieron que, si nosotros nos fijamos, las variaciones capacidad y eficiencia, con relación a lo que habíamos calculado antes, ¿cómo nos quedan? ¿Más grandes o más chicos? Más chicos. Más chicos, ¿por qué? Porque le saqué la incidencia del costo de la COA. ¿Se entiende? Porque el precio, vieron que el precio que nosotros calculamos con exposición de la COA quedó más chica. ¿Por qué? Porque tengo más unidades de uso del recurso para distribuir el costo total. ¿Vale? Entonces siempre nos va a quedar con exposición de COA más chico. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Sí, podemos explicar cómo interpretar las variaciones nuevamente. Variación capacidad, decíamos. La variación capacidad nos daba 1.350 estampadas de diferencia. Quiere decir que nosotros presupuestamos utilizar 4.800 y usé 3.450. No fui eficiente en el uso de la capacidad. ¿Tá? Por eso surgió una pérdida como resultado de la capacidad ociosa operativa. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que explica la variación eficiencia? Bueno, lo que usé, ¿cómo lo usé? Y entonces, en este caso, ¿qué pasó? Tendría que haber, utilicé 3.450 y tendría que haber utilizado 3.480 si hubiera sido eficiente. ¿Tá? O sea que usé menos de lo que tendría que haber utilizado. Entonces, ¿qué pasó? Fui eficiente en el uso de la capacidad. ¿Sí? Y eso nos dio un ahorro. ¿Se entiende? ¿Bien? ¿Quedó, Karina? Bien. ¿Alguna otra duda acá? ¿No? Bueno, entonces nos queda el último CEPIDE. El último CEPIDE dice capacidad ociosa total en unidades y en valores, por las dos formas de cálculo vistas en el curso. Voy a calcular capacidad ociosa total en el caso de sin exposición de COA. ¿Qué? Exactamente. Ya la tenemos. Va a coincidir exactamente con el valor de la capacidad ociosa operativa. ¿Tá? ¿Por qué? Porque no calculo nada de la capacidad ociosa anticipada. ¿Sí? Vamos a ver la COT. ¿Cómo habíamos definido la COT? Como la capacidad práctica máxima menos la capacidad real. Bien, y ya dijeron las dos fórmulas. Acá dijeron la COA más la CO, y en casa dijeron la capacidad práctica máxima menos la capacidad real. ¿Sí? Así que ya nos dijeron las dos. Entonces, vamos a la primera. La COA nos había dado 700 estampadas. Y la CO nos había dado 1.350. No vemos, está... profe. Ya les mueve la cámara. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Sí? COA 700
La capacidad ociosa operativa, 1350 que salían de la interna de la variación capacidad. ¿Ok? Y ahora vamos a la otra. Capacidad práctica máxima, que eran 5500, menos la capacidad real, que habían sido 3450. O sea que nos quedaron 2050, ¿no? Ok. Estas son 2050 ¿qué? Estampadas. ¿Ah? Entonces, si me piden la COT, es esto. ¿Sí? Ahora, si me piden el costo de la COT, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, el costo de la COT va a ser la COT por precio eficiente. Entonces van a ser los 2050 por precio eficiente que nos dio 2,168. ¿Ok? Sí. Porque en realidad el costo de la COT solamente lo vamos a calcular cuando tenemos con exposición de COA. ¿Por qué? Porque en el otro caso lo único que tengo es la variación capacidad y ya la calculé y ya la cargué a resultados. ¿Ok? Entonces solamente voy a calcular el costo de la COT cuando tenga con exposición de la COA. Y esta nos da 4.444,77. ¿Lo qué? No, no lo necesitas. ¿Bien hasta acá? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Sí. ¿Dudas? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Para la revisión va a ir hasta este tema, me parece, ¿no? Por lo que dijeron hoy. Así que hasta acá vamos para revisión. Están publicadas en la página 2 revisiones. Vieron que les pusieron hoy, les publicaron en novedades, que vamos a tener 2 revisiones para poder hacer. ¿Tá? Así que las clases que vienen vamos a dedicarlas a eso. Así practicamos. ¿Tá? Traten del fin de semana repasar, ¿tá?, lo que vimos hasta ahora, cosa de que ustedes puedan, cuando veamos lo que serían nuestros simulacros de una manera de revisión acá en clase, puedan seguir la dinámica de todo. Porque acuérdense que va a repasar o va a pasar por todos los puntos que vimos, ¿sí? O sea que estaría bueno que pudieran el fin de semana sentarse y mirar todo lo que vimos hasta ahora, como para tener un pantallazo de cada cosa, ¿está? Bueno, vamos a ver, este fue diseño. Vamos a ver gamulanes. ¿Te animás a buscarle la letra ahí? ¿O la ponemos en pendrive? Vamos a hacer otro caso más de estos, como para reforzar, digamos, lo que es la parte de bienes de consumo diferido. Hasta estos que estamos dando ahora. Y queda también, creo que tienen también Master Cola, creo que también es de bienes de consumo diferido, y Arcoiris creo que también. O sea, tienen varios ejercicios más de esto como para poder practicar. ¿Tá? Son bastante, este tema a mí me resulta bastante como de alguna manera estructurado, porque vieron que no tenemos mucha variación. O sea, si somos ordenados, los pasos se siguen solos. ¿Tá? Entonces ustedes siguen el planteo más o menos como que me parece que lo pueden ir razonando sin problema. ¿Qué? Gamulanes se llama. No sé qué número es, pero
¿Ustedes están viendo la letra en casa? No. Ok, ya la compartimos. Bueno, arrancamos entonces a leer la letra. Dice, Camulanes, dice familiarizar al estudiante con las técnicas generales aplicables a los bienes materiales de consumo diferido, diferenciar el tratamiento contable de los bienes de capital en las empresas que no exponen la capacidad ociosa de las organizaciones que sí lo hacen, análisis de previos acontecidos en la producción y su vínculo con las ociosidades. Dice, en la curtiembre Gamulanes S.A. adquirió en enero del 2014 una secadora en 9.600.000. La empresa estima a esta máquina una vida útil, contemplando la obsolescencia tecnológica de 12 años y un valor residual al finalizar ese periodo de 245.760. La capacidad práctica máxima para los 12 años de vida de la secadora se estableció en 100.800 secadas, mientras que la capacidad presupuestada se fijó en 90.000 secadas para una producción presupuestada de 3.600.000 cueros. Se sabe además que en el mes de mayo del 24 se efectuaron 670 secadas y se produjeron 29.400 cueros. Considerando que la unidad de uso es la secada y tanto que la empresa exponga o no la capacidad ociosa, se pide. Punto 1. Determinar costo resultante mensual del factor, capacidad práctica mensual y capacidad eficiente mensual, componente físico eficiente del factor para una unidad de producción, siendo esta de 1.000 cueros. ¿Ok? Entonces, el punto 1 es independiente de que nosotros expongamos o no expongamos la COA. ¿Sí? Son valores que vamos a utilizar a lo largo de todo el ejercicio. ¿Sí? Entonces vamos a arrancar por identificar lo que nosotros entendemos como elementos relevantes de la letra antes de arrancar. Igual que hicimos en el otro. Entonces relevante y que vamos a utilizar para hacer los CEPIDES. ¿Qué les parece? Costo de adquisición, muy bien. Que nos dice que son 9.600.000. ¿Ok? ¿Qué más? Vida útil. Que nos dice que son 12 años. ¿Qué más? Muy bien, valor residual. Que nos dice que son 245.760. ¿Qué más? Bien, capacidad práctica máxima para toda la vida útil. Nos dice que son 100.800 secadas. Vieron que la unidad de uso acá son las secadas, en el otro eran las estampadas. ¿Sí? ¿Qué más? Bien, capacidad presupuestada para la vida útil, que nos dice que son 90.000 secadas. ¿Qué más? Bien. Producción presupuestada, que son 3.600.000 cueros. ¿Sí? Si la expresamos en términos de UP, la UP acá, ¿cuál es? 1.000 cueros. Por lo tanto, la producción presupuestada en UPs, ¿cuánto es? ¿Qué? En el CEPIDE. Si te fijas en la letra en el CEPIDE,
les dice que entre paréntesis le pone, luego de que les pide el costo eficiente de la UP, les dice que es de 1000 cueros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a determinar acá la producción presupuestada? En términos de UP. Lo vamos a dividir en 3000, o sea que van a ser 3600 UP. ¿Ok? ¿Qué más? Producción real. ¿Cuánto tenemos de producción real? 29.400 cueros. Y la producción entonces real en UP, ¿cuántos son? 29,4. O sea, los 29.400 dividido 1000. ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Van viendo dónde vamos sacando todos los datos? Sí. ¿Qué más? Capacidad real. Muy bien. Capacidad real es mensual y nos dice que son 670 secadas. ¿Ok? Y bueno, y por acá más o menos estaríamos con todos los datos de la letra. La producción real es mensual, muy bien. Mensual. Y esta producción es para la vida útil, ¿no? Ok. ¿Ah? Así que agréguenle para la vida útil al presupuestado y mensual para el real. ¿Ok? Así tenemos el panorama claro de lo que vamos a usar en cada caso. ¿Sí? ¿Hasta acá encontraron todo? Porque a partir de esto vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? Vamos entonces con los CEPIDE. El primer CEPIDE decía costo resultante mensual del factor. Vamos a arrancar acá. Costo resultante mensual. ¿Cómo lo calculábamos? El costo de adquisición, que serían 9.600.000, Bien. menos el valor residual, 245.760, sobre la Sí. vida útil, 12 años por 12 meses, para que quede mensual. Perfecto, para que quede mensual. Muy bien. ¿Todos se encontraron? ¿Sí? Valor de adquisición menos valor residual dividido la vida útil expresada en meses. ¿Está? Esto nos da 64.960. Estos son pesos, ¿sí? ¿Puedes repetir lo que da que no lo vemos? ¿Lo qué? Sí, puedes repetir el resultado que no lo vemos. Sí, 64.960. Gracias. Sí, en nuestro caso sí. La compañera está preguntando, ¿esto es lo mismo que el costo presupuestado? Sí, en nuestro caso sí. ¿Se acuerdan que decíamos? Solamente va a cambiar cuando hayan cambiado las estimaciones. ¿Sí? Si cambian las estimaciones, les van a decir el valor residual ahora es tanto, o la vida útil ahora es tanto. Entonces ustedes calculan costo resultante con los valores nuevos. ¿Tá? Y el costo presupuestado van a ser con los valores viejos. ¿Ok? Porque el presupuesto siempre es un valor ex ante y el real siempre es un valor ex post. ¿Sí? Después nos pide capacidad práctica máxima mensual. ¿Cómo lo calculamos? La
capacidad práctica máxima, que son 100.800 secadas, sobre la Muy vida bien. útil, 12 por 12. Dividido la vida útil expresada en meses, ¿sí? Capacidad máxima total dividido la vida útil en meses. Y esta nos da entonces 700 secadas por mes. ¿Ah? O sea que lo máximo que puedo llegar a hacer son 700 secadas. ¿Ok? Después nos pide capacidad presupuestada mensual. ¿Cómo la llamamos esa? Igual, secadas. capacidad presupuestada, que son 90.000 dividido la vida útil en meses, ¿sí? Y esa nos da 625 secadas. ¿Qué? Esta es la presupuestada del eficiente, exacto. Entonces, mi máximo de capacidad son 700 secadas. Presupuesto que voy a utilizar en condiciones de eficiencia, 625, o sea, el nivel que me fijé para trabajar. ¿Ok? Y después nos piden componente físico eficiente. Es decir, la relación de eficiencia. ¿Qué van a hacer en este caso? ¿La cantidad de qué? Secadas por UP. Perfecto, la cantidad de secadas que necesito por cada unidad de producción. ¿Y cómo lo sacamos? ¿Qué voy a utilizar? La capacidad de producción, ¿cuál? No, porque la real no está en condiciones de eficiencia y este es el componente físico eficiente. ¿Ah? Real seguro que no. ¿Y allá dijeron? La presupuestada, claro. Lo que contiene la relación de eficiencia en términos eficientes es el presupuesto, ¿sí? Entonces vamos a usar los valores presupuestados, los que tenemos acá, o los que calculamos acá, como quieran. ¿Está? Entonces, ¿cómo lo calcularíamos? O utilizamos la SUP que ya calculamos, ¿sí? El compañero nos dice, yo haría las 90.000 secadas que están presupuestadas para una producción presupuestada de 3.600 UP. ¿Ok? Estas son secadas. Porque si lo que quiero determinar son las secadas por UP, ¿sí? Tomo las 90.000 secadas entre las 3.600 UP que tengo presupuestadas. Y esto nos queda 25 secadas por UP. ¿Ok? ¿Bien? ¿Esta entonces? Sí. Sí. Exactamente. Acá sí. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, creo que hasta acá era el 1, ¿no? Sí. Vamos al 2. El 2 dice, precio eficiente para una secada en ambas alternativas. Costo mensual presupuestado del factor para producción, costo eficiente por unidad de producción y de corresponder costo de la capacidad anticipada. Y el 3 de nuevo todos los desvíos. O sea que vamos a hacer igual que en el anterior, ¿está? Vamos a calcular primero todo sin exposición de COA y después calculamos todo con exposición de COA. ¿Ok? Entonces arranco con sin exposición de COA. Lo primero que me pide, digamos, es el precio eficiente. ¿Cómo calculábamos el precio eficiente? Que en realidad es el presupuesto, ¿sí? Que coinciden. Son los... no, el 11.000 es del otro. Los 6.000
no, los 64.960, ¿dividido qué? En este caso, ¿dividido qué? 625, la capacidad presupuestada. Bien, perfecto. La capacidad presupuestada mensual, que eran 625 secadas. Entonces nos queda un precio eficiente de 103,936 pesos por secada. ¿Ok? ¿Bien? Costo mensual a producción. En este caso, ¿cuánto van a tener? Estamos sin exposición de COA. ¿Cuánto llega a la producción? El 100% del costo presupuestado, ¿sí? Los 64,960. Y después nos pide costo eficiente por UP. ¿Cómo calculábamos el costo eficiente por UP? Perfecto. Componente físico por componente monetario. ¿Sí? Componente físico lo habíamos ya determinado. Dijimos que eran 25 secadas por UP. ¿Sí? Y el componente monetario, acabamos de calcularlo. ¿Sí? 103,936. Entonces el costo eficiente nos queda 2.598,40. ¿Ok? Estos son pesos por UP. Al presupuestado. Sí. En nuestros ejercicios, ¿no? Porque la variación presupuesto es 0. ¿En casa cómo vamos? ¿Van bien hasta acá? Profesora, no entendí por qué el costo mensual a producción era igual al costo resultante mensual. Perdón. Porque lo que tenemos que calcular acá es lo que llega a producción. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Si yo no expongo la COA, no hay una parte de capacidad que no llegue al proceso productivo. Llega el 100% de lo que es costo de producción, va a llegar a los productos. ¿Se entiende? A todas las unidades. ¿Va? Distinto del caso de con exposición de COA, que ¿qué pasa? Yo ya sé de antemano que hay una parte que no voy a utilizar de capacidad, y eso lo saco y lo cargo como costo de estructura en resultados. No llega a los productos, ¿ok? Cuando no la expongo, sí. Entonces el 100% del costo tiene que llegar al proceso productivo. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Bien. ¿Hasta acá? ¿Va todo bien? ¿Alguna otra duda en casa? Bueno, entonces hasta acá era el 2, ¿sí? El 3 tendríamos que entrar a analizar los desvíos, ¿se acuerdan? Desvío global. ¿Cómo calculábamos el desvío global? Costo resultante o real a producción menos costo eficiente. ¿Ok? Costo resultante a producción, ya lo tenemos, pero lo calculamos recién. Costo a producción, 64,960. Llega todo a la producción. Costo eficiente, ¿lo tengo?
Muy bien, la compañera dice, tenemos que calcularlo. ¿Y lo calculamos de qué forma? Con el costo eficiente que recién calculamos multiplicado por las superreales. ¿Ok? ¿Se acuerdan que decíamos? Este siempre tiene un componente real y un componente eficiente. El componente eficiente es el costo eficiente por UP. Y el componente real, la cantidad de unidades que se realizaron. ¿Sí? O sea, la producción real. Así que costo eficiente es igual a costo eficiente. Esto de la producción, ¿no? Costo eficiente por UP por las UP reales. Este ya lo habíamos calculado y dijimos que era 2.598,40. Y las UP reales lo habíamos calculado cuando arrancamos, ¿se acuerdan? Y eran 29,4 UP. Así que multiplicamos por 29,4 UP. Este nos queda 76.392,96. 76.392,96. ¿Sí? Con este tengo para acá. ¿Sí? 76. $392,96. Y entonces ahora hacemos 64,960 menos los 76,392, que sería mi costo eficiente. Me da menos 11.432,96. ¿Está? Tengo una ganancia. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Bien? ¿Cómo se explicaba el desvío global? Variaciones. Presupuesto, que ya dijimos que era 0. O sea que vamos a calcular variación capacidad, variación eficiencia. ¿Ok? Variación presupuesto es 0. Variación capacidad. ¿Cuál era la fórmula? ¿Cómo se calculaba? Capacidad presupuestada menos capacidad real por precio eficiente. Ok. Capacidad presupuestada. Ya la calculamos. 625. Capacidad real. Dato de letra. 670. Y la multiplicamos por el precio eficiente, que eran 103,936. ¿Sí? O sea que esto nos da 4.677,12. Negativo. Exacto. ¿Está? La variación capacidad. La variación capacidad es capacidad presupuestada menos capacidad real por precio eficiente. Capacidad presupuestada ya la habíamos calculado en el CEPIDE 1. Dijimos que la mensual eran 625. La capacidad real, dato de letra, 670. Esto nos daba la ¿qué? La capacidad sociooperativa. Y eso lo multiplicamos por el precio eficiente, que lo calculamos en el CEPIDE 1. Bueno, el CEPIDE 2 no me acuerdo, el CEPIDE 2 me parece. Que nos había dado 103,936. ¿Ok? La interna de esto nos da menos 45. Gracias. ¿Ok? ¿Qué quiere decir si lo interpretamos? A ver ustedes. Yo se los interpreté hasta ahora. A ver ustedes. ¿Qué quiere decir? Usé más capacidad de la que tenía previsto utilizar. ¿Se entiende? O sea, ¿qué quiere decir? Que en realidad, de eso que yo había dicho que no voy a utilizar y mandé a capacidad, a costo de resultado de estructura, en realidad hay una parte
que sí usé. O sea que mi capacidad ociosa anticipada no estaba bien calculada. ¿Ok? Usé más de lo que había previsto. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta acá? Vamos a la variación eficiencia. Vamos a ver cómo lo usamos, ¿no? ¿Cómo era la variación eficiencia? Capacidad real menos capacidad eficiente. Muy bien. Por precio eficiente. ¿Sí? Capacidad real dijimos que son 670. Y la capacidad eficiente hay que calcularla. Muy bien. Va acá. Capacidad eficiente. ¿Cómo la calculábamos? Componente físico, que era la relación de eficiencia. Componente físico eficiente por cantidad de UP reales. ¿Ok? El componente físico nos había dado 25 secadas. ¿Sí? ¿Y cuántas UP se hicieron? 29,4. ¿Ok? Entonces nos queda una capacidad eficiente de 735 secadas. ¿Ok? Con este valor que calculé acá, me voy a venir para acá. ¿Sí? 735. Y lo voy a multiplicar por precio eficiente. Entonces, capacidad real 670, menos la capacidad eficiente que calculamos recién, que nos dio 735, por el precio eficiente nos da menos 6.755,84. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo usé lo Usé que menos. utilicé? Usé menos. Fui más eficiente. Perfecto. Tendría ¿Sí? que haber usado 735 y usé 670. Perfecto, muy bien. Fui más eficiente que lo que tenía proyectado ser, ¿sí? Porque para la producción que hice, tendría que haber utilizado 735 secadas. Y en realidad usé 670. Lo que usé, lo usé de forma eficiente. ¿Ok? Lo que pasa es que la capacidad eficiente es para la producción que hiciste. ¿Entendés? En el primero es capacidad presupuestada para lo que tenés previsto hacer. Y acá es la capacidad presupuestada para lo que realmente haces. Exacto. ¿Sí? Este es un valor ex ante y este es un valor ex post. ¿Está? ¿Cuál es el precio? El precio fue el que calculamos allá, 103,936. El precio eficiente es el que venimos calculando desde que arrancamos el CEPI de 2. ¿Ok? ¿Qué? Ah, el precio, o sea, ¿cuánto dio la variación? La variación capacidad dio menos 4.677,12. Y la variación eficiencia dio menos 6.755,84. ¿Ok? La suma de las dos, ¿qué tiene que dar? El desvío global, que nos había dado 11.432,96 negativo. ¿Ok? O sea que verifiquen ahí que la suma de los 4.677 más los 6.755 le sume 11.432,96. ¿Ok? ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda?
animás a cambiarme para acá? Capacidad eficiente. Decíamos, el cálculo de la capacidad eficiente, ¿qué van a hacer? La cantidad de secadas que vamos a utilizar para hacer la producción real que hicimos. Eso es lo que tenemos que determinar. ¿Sí? ¿Cuántas serían? Entonces, como decíamos acá, en el componente físico eficiente dijimos que cada UP llevaba 25 secadas. O sea que esto va a ser un componente que va a ser el componente físico eficiente multiplicado la cantidad de UP reales. ¿Ok? El componente físico ya lo teníamos y decíamos que eran 25 secadas y lo multiplicamos por la cantidad real de UPs que se hicieron, que fueron 29,4. ¿Ok? Esto les da 735 secadas. ¿Ok? ¿Ahora sí lo leen? ¿Se entendió? Karina, ¿lo entendiste? Ok, muy bien. ¿El resto de los cálculos los llegaron a ver todos? ¿Se entienden? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ok, entonces acá cerramos el sin exposición de COA. ¿Ok? Nos vamos ahora a con exposición de COA. Y arrancamos. Lo primero va a ser calcular de nuevo el precio eficiente. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el precio eficiente con exposición de COA? Perfecto. El presupuesto sobre la capacidad práctica máxima. 64.690, no, perdón, 960, dividido la capacidad práctica máxima mensual, que era de 700 secadas. Y este nos queda 92,8, ¿sí? O sea que son 92,8 pesos por secada, ¿sí? ¿Bien hasta acá? ¿Sí? Después nos pedía costo eficiente por UP. ¿De qué? Sí, ahora lo hacemos. Costo eficiente por UP. ¿Cómo les queda? Componente Bien, físico o componente precio eficiente. físico. Perfecto, componente físico por componente monetario, ¿sí? ¿El componente físico cambió? ¿Se acuerdan que decíamos? La relación de eficiencia se mantiene. O sea que siguen siendo 25 secadas por UP, ¿sí? Y la vamos a multiplicar por ¿cuánto? Bueno, ahí va, el nuevo precio eficiente que calculamos recién, componente monetario, 92,8. Entonces ahora nos queda 6.000, no, miento. Nos queda en 2.320, ¿ok? ¿Hasta acá bien? ¿Alguna duda? Vamos ahora entonces al costo mensual a producción. ¿Se acuerdan que cuando estábamos trabajando sin exposición de COA,
decíamos el 100% del presupuesto es lo que llega, ¿sí? O el presupuesto o del costo real, es lo que llega al proceso productivo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué aparece? La COA. Entonces, para poder calcular tengo que primero calcular la COA. ¿Se entiende? Entonces, la COA, ¿cómo se calculaba? Capacidad práctica máxima menos presupuestada. Muy bien. Decíamos, la práctica máxima era capacidad práctica máxima 700. Y la presupuestada 625. O sea que había 75 secadas que decíamos de entrada que no íbamos a utilizar. ¿Ok? Ahora, para hablar del costo mensual que lleva a producción, yo necesito pasar esto a términos de pesos. ¿Por qué? Porque la COA está expresada en términos físicos, de secadas. O sea que lo tenemos que llevar a términos de pesos. Y eso lo hacemos a través del costo de la COA. ¿Ok? Así que costo de la COA, ¿se acuerdan que era la COA por precio eficiente? ¿Ok? Entonces la COA era 75 secadas y el precio eficiente 92,8. ¿Sí? Entonces el costo de la COA nos queda 6.960. ¿Bien? Y ahora sí puedo calcular el costo mensual a producción. ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos? El costo que habíamos definido que llegaba a producción inicialmente, que eran los 64.960, menos lo que definí como costo de COA, 6.960 pesos. O sea que al proceso productivo van a llegar 58.000 pesos. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Hasta acá alguna duda? No. Bien. Vamos entonces a desvío global. ¿Ok? Desvío global. Discúlpame, ¿me Sí. explicás cómo calculaste el costo mensual a producción otra vez? Sí. Costo mensual a producción. Es lo que teníamos como costo resultante definido, 64.960 que calculamos al inicio, Sí. y le estamos restando lo que habíamos definido de COA, el costo de COA, porque es lo que no voy a usar en el proceso productivo. Ya definí que no lo voy a usar. ¿Se entiende? Entonces no llega a la producción. Va a Ok. resultados como costo de capacidad. ¿Ok? Ah, bien. Gracias. Por favor. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Desvío global. ¿Cómo lo habíamos definido? Perfecto. Costo resultante a producción. A producción menos costo eficiente. ¿Ok? Resultante a producción fue el que calculamos recién. Nos había dado 58.000. Y el costo eficiente lo tenemos que calcular, ¿sí? Entonces, costo eficiente, ¿cómo lo calculamos? 29,4 por Cantidad real 2.320. de UP, que son 29,4, ¿y por cuánto lo multiplicamos? 2.320. El costo eficiente por UP, perfecto, Maximiliano, muy bien. 68.208. Bárbaro. Así que es costo eficiente por UP, 2.320, multiplicado por la cantidad real de UP que se hicieron, que fueron 29,4. Y este nos da 208. Muy bien. 68,208. Así que con este venimos para acá. ¿Sí?
58.000 menos 68, 208 nos da el desvío global, que son 10.208 negativos, ¿ok? ¿Bien? ¿Hasta acá? Y ahora, vamos a explicar ese desvío global. ¿Cómo lo hacemos? A través de las variaciones. Si yo miro las variaciones del otro, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan que decíamos? Lo único que les cambia, ¿qué es? El precio eficiente. ¿Tá? Las capacidades ya las tenemos, lo que cambia es el precio eficiente. ¿Sí? Entonces, vamos a explicar este desvío como variación presupuesto, que es 0. Variación capacidad, que va a ser capacidad presupuestada menos capacidad real por precio eficiente. Que ya habíamos determinado que cuánto era capacidad presupuestada. 625 y la capacidad real eran 670. Nuestro precio eficiente, 92,8. Por lo tanto, este les da 4.176 negativos. ¿Ok? ¿Lo están viendo? Nos vamos a la variación eficiencia. Capacidad real menos capacidad eficiente por precio eficiente. Capacidad real 670, la capacidad eficiente la teníamos acá arriba, 735 por precio eficiente, que en este caso es 92,8. Esta nos da 6.032 negativo. La suma de las tres, ¿cuánto tiene que dar? Los 10.208 negativos, ¿ok? ¿Bien hasta acá? ¿Dudas? ¿Se entendió? ¿En casa alguna duda? No, profe. Bueno, y por último nos queda la COT. Se pide 3 o 4, no me acuerdo. ¿4? Se pide 4, la COT. ¿Se acuerdan que la COT era capacidad práctica máxima menos capacidad real o la suma de capacidad ociosa anticipada más la capacidad ociosa operativa? ¿Sí? En este caso, capacidad práctica máxima, habíamos dicho que eran 700, ¿no? Y la capacidad real, 670. O sea que nos dan 30 secadas. Y en el caso de la COA y la COA había dado 75 secadas y la CO da menos 45. ¿Ok? Entonces nos vuelve a dar las 30 secadas. ¿Sí? Costo de la COT va a ser la COT por precio eficiente. Entonces son 30 por 92,8. Este nos queda 2.784. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Lo siguieron? ¿Sí? ¿Alguna duda? Vieron que estos ejercicios son todos medios parecidos, ¿no? O sea que aprendiéndose los pasos es bastante fácil. ¿Sí? ¿En casa alguna duda? No. Bueno, entonces hasta acá hoy, ¿sí? Aprovechen el fin de semana para repasar
Traigan para la clase que viene las revisiones, traten de ver si pueden hacer alguna, ¿ok? Creo que es 2019 y 2021, una cosa así. ¿Está? Pero fíjense porque están publicadas. Profe, Sí. ¿hay algún otro ejercicio del práctico que se pueda hacer?